Y vamos a dar paso a otro momento en la jornada del día de hoy. Es nuestro primer panel de discusión, así que atentos porque vamos a invitar acá a subir al escenario a César Galindo, a Mario Abitbol, a Jorge Herrera y Rodrigo Castro. ¿Quién va a ser la moderadora de este panel? Es Mónica Soler, así que invitados todos acá adelante. Muchas gracias a todos y por invitarme de nuevo al escenario a moderar este panel. Hemos hablado de retos y desafíos. Yo creo que el desafío es nuestro a estas alturas de la mañana, a la 1:30 pasadas, donde el estómago aprieta con un tema tan complejo y que requeriría mucho tiempo, pero vamos a intentar hacer un panel atractivo a pesar de la hora y de que aprietan los estómagos. Prometo acabar en el tiempo que me han asignado para este panel, aunque queden muchas preguntas, las podemos tratar durante el almuerzo. Bien, cuando hablamos de interoperabilidad en salud no estamos hablando de un objetivo tecnológico, sino de una necesidad estratégica. Esto es algo que ya hemos oído durante la mañana, concretamente Jaime Espina lo mencionó también en su proyecto. Por poner un poquito de contexto, sin alargarme demasiado, el gran porcentaje de errores médicos se deben hoy en día, en muchos casos, a fallos en la comunicación, a fallo en la comunicación entre los sistemas que nos integran y que no son interoperables. Y esto tiene un coste estimado por la OMS de aproximadamente 42.000 millones de dólares anuales, que no es poco, por no mencionar el impacto en la salud también y en la eficiencia de la cadena. ¿Por qué sucede? También lo hemos hablado esta mañana. Los datos suelen estar fragmentados en múltiples sistemas que encima no se hablan entre sí, no son interoperables, con formatos diferentes, no estandarizados por tanto, y sin una estructura común que encima permita o impida su integración. Y aquí es donde los estándares globales tienen algo que decir. Los estándares globales, yo por hacer una similitud muy sencilla, vendrían a ser como los cimientos cuando construimos un edificio, una casa. El sábado, cuando llegué a Santiago de Chile con mi compañero Peter desde el extranjero, nos ofrecieron hacer un tour y en ese tour teníamos un guía que nos explicaba, miren, aquí en Chile los edificios no se caen a pesar de los terremotos. Y no se caen porque hay un aprendizaje de los arquitectos de que hay que asegurar los cimientos, hay que construir de una forma determinada para que esto funcione. Pues utilizando ese símil que aprendimos este fin de semana, les diría que la interoperabilidad no es posible si no ponemos los cimientos como la primera base para que la interoperabilidad sea posible. Y hemos visto esta mañana muchos ejemplos. Hemos visto que hay más de 70 países en el mundo donde la trazabilidad es posible para medicamentos y productos sanitarios precisamente porque se establecieron los cimientos con unos estándares. También hemos visto cómo es posible vincular todo lo que es la información relativa a un paciente a su historia clínica digital gracias a que ese paciente lleva un estándar, que es el GIS-1 GSRN, para identificarle correctamente, o el GLN para identificar centros de salud, ubicaciones dentro del centro de salud o cualquier integrante de la cadena de suministro para poder mejorar la eficiencia en, por ejemplo, la gestión del inventario o reducir los tiempos de respuesta en emergencias. Y esto solo por poner algunos ejemplos. Hoy reunimos a líderes expertos en interoperabilidad, con lo cual espero que este rato se les haga ameno, interesante y se lleven algunos takeaways sobre interoperabilidad para casa. Quería dar la bienvenida a nuestros panelistas y comenzar directamente el debate por no demorarme con alguna pregunta concreta. Empecemos por el principio. Y en un ecosistema con tantos actores, lo hemos dicho desde primera hora, un ecosistema sanitario mucho más complejo que el de retail o otros sectores de actividad, donde tenemos gobiernos, hospitales, industrias, aseguradoras, proveedores tecnológicos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿quién debería tomar la iniciativa? Es decir, ¿quién debería tomar el mando para acelerar la interoperabilidad en la región? ¿Deben ser los reguladores? ¿Deben ser los gobiernos? Y en ese caso, ¿qué rol deben tener los gobiernos en este tema? ¿O deben ser en las propias empresas, los propios actores de la cadena, en colaboración con las agencias o los organismos de estandarización? Y aquí dejo la pregunta y para que me la contesten y me den su opinión. Claro. Bueno, buenas
buenas tardes ya. Vamos a ser sucintos por el hambre. Y ojalá que me rebatan. Bueno, bueno, César Galindo, yo soy de HL7 Chile, presido actualmente. Gracias por la invitación y sobre la pregunta en particular, para ir directamente al punto. La verdad es que depende mucho de cada región y de cada país. Hay países que han comenzado bottom-up, desde la industria. Pongo un caso explícito, Estados Unidos, que no podemos decir que la gran maravilla en todo caso la interoperabilidad de Estados Unidos, no es un buen ejemplo, pero Estados Unidos partió bottom-up. La industria fue la que tomó las riendas del tema y desde un inicio, que culturalmente tenía obviamente algunas diferencias al nuestro, que estaba básicamente relacionado con la atención y el pago de prestadores. Em, en Chile tenemos una ventaja, desventaja. Somos un país súper centralizado, si me quiero referir a Chile directamente. Somos un país centralizado, por lo tanto, no mueve los hilos, nadie lo va a hacer. Nadie va a invertir en algo que no vale la pena, por mucho que tenga valor, sobre todo el valor del dato. Pero por mucho que tenga valor el dato hoy día, yo creo que nadie va a tomar la iniciativa si es que al final del día no hay alguien que orqueste digamos, el escenario completo para que se pueda mover en esa dirección. Por lo tanto, yo tendería a pensar de que en Chile tiene que ser el Estado aquel que impulse las políticas que se deben desarrollar en torno a la interoperabilidad en salud. Sin embargo, el Estado no puede solo. Nunca debería poder solo. El Estado tiene que estar acompañado por los expertos, por los prestadores, por la industria, por el ecosistema, para poder medir todas las dimensiones de algo que es sumamente, como tú decías, complejo. Y por lo tanto, yo tiendo a pensar de que el Estado de por sí no debería ser el único que dé las reglas del juego. La gobernanza tiene que estar planteada, por supuesto, de principio, pero tendría que ser un conjunto de otros actores. Y eso nos ha costado mucho en Chile, muchísimo, demasiado de hecho. Y gran parte de la razón por la cual de repente avanzamos más lento de lo que queremos es porque tal vez no hemos involucrado suficientemente bien a todos los actores que debieran poner las indicaciones de cómo deberíamos avanzar en torno a la interoperabilidad en salud y al manejo del dato. Ojalá que me contradigas. Sí. No, no, no es tanto. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todas y todos. Mi nombre es Jorge Herrera. Yo soy el jefe del departamento TI, que me han nombrado un par de veces hoy día en la mañana, del Ministerio de Salud. Una de las cosas que nos interesa muchísimo, obviamente, cuando uno mira los estados o mira los países, se mira dónde se mueve la aguja de la salud. En este caso, nosotros tenemos el 80% de salud pública. Eso es como raro pedirle a un privado que tiene el 20% del manejo de la atención de salud que impulse o defina estrategias. Y ahí creo que hay un rol fundamental del Estado, en este caso de Chile, de poder avanzar en esta línea interoperable. Súper importante. Ahora, nosotros como país hemos venido desde a poco, desde muchos años atrás, digitalizando la atención en salud, porque no puedes partir interoperando si no tienes digitalizados los procesos. Si pudiéramos haber partido hace 17 años atrás, interoperando, quizás hoy día sería distinta la realidad, pero no estábamos digitalizados. También los estándares tampoco están todos muy maduros para aplicarlo aquí en Chile. Pero sin embargo, hoy día tenemos un 95% de la digitalización en los sistemas de información en los modelos ambulatorios. ¿Eso qué nos dice? Que hay espacio y que hay horno, por decirlo así, para crear interoperabilidad. Obviamente, nosotros somos un país que se regula y para eso tenemos la norma 820, la norma, lo nombraron hoy día en la mañana, normas que establecen los datos, pero que están asimilados a la realidad chilena. Y por lo tanto, cuando uno los escucha, y escuchábamos recién al representante de ProSalud y de Rayen, que hablamos, claro, nosotros estamos integrados hace mucho tiempo que estamos integrados y que nos pusimos de acuerdo en qué datos pasamos de un lado para otro. Pero cuando hablamos de uso de estándar, en esta administración hemos fortalecido fuertemente el uso de eso y para eso apalancamos la ley. Porque no es voluntarioso el tema. Cuando uno empieza a hablar de voluntad, es el avance que tenemos hoy. Pero cuando hablamos de una ley que te apalanca un presupuesto, que con esta administración lo conseguimos, y con una línea de trabajo que no es solo TI, no es solo transformación, sino que incorporamos a ecosistemas y incorporamos a actores como el SENS, como HL7, porque no es una cosa que dice solo salud o algo que se le ocurre directamente al Estado. Ahora bien, por lo tanto, nosotros creemos fuertemente que es el Estado, en el caso de situación Chile, quien debe impulsar fuertemente la interoperabilidad en salud, obviamente potenciando todo el ecosistema. La ley que mencionábamos hace un rato obliga al privado a interoperar
y a entregar información que hoy día no es así. Sin el reglamento que estamos trabajando, el privado entrega lo que requiere, lo que a él le parece entregar, o bien lo que nuestras planillas del DEIS, muy coloquialmente son planillas de datos, se tributan al Estado para poder tener los datos. Pero sin embargo, con la ley de interoperabilidad lo que buscamos en primera consulta, perdón, lo que buscamos hoy día es que los datos puedan ser únicos y estandarizados. Y por lo tanto nos estamos esforzando en estándar HL7, o más que el estándar, lo que tiene que ver con SNOMED, lo que tiene que ver con GC1, lo que tiene que ver con las normas chilenas y cómo llevamos al sector a ese nivel. Ese es el trabajo que estamos haciendo hoy día. Por eso creo que el Estado. Y en la región, organizaciones como la OPS, como la OMS, como Raxel, que hoy día une a la red de América Latina y el Caribe, y estamos abordando un proyecto que se llama PH4H, que es la Panamericana de la Salud, y que precisamente estamos definiendo líneas de trabajo, precisamente cuando un paciente se mueve de un lado a otro, tengamos la fuente de salud, tengamos los datos desde el origen, desde tal como cuando yo me muevo con mi pasaporte, saben que soy, de dónde soy y cuáles son mis antecedentes. Cuando yo me muevo ahora en salud, voy a tener además los datos clínicos. Entonces, aparte, y ahí donde venía que no solamente son los gobiernos, sino que en la región también las organizaciones que nos permitan hoy día apalancar estos procesos. Eso. A ver, mi comentario, mi nombre es Mario Bitbol, soy de GC1 Argentina. Mi comentario está alineado, sí, es muy pequeño y complementario. Estoy totalmente de acuerdo que es el Estado quien debería tener la potestad del trabajo de definir y liderar el tema de la integración. Ahora, es súper importante que la parte privada esté alineada, consultada y participada acerca del cómo y los tiempos. Porque al final del día, quien va a tener que hacer el trabajo duro es el privado. Entonces, para el privado es sumamente importante poder estar consultado y disponible para poder hacer esto. Pero comparto completamente de que es el Estado quien tiene que motorizar la forma en que se puede hacer esta integración de la información. Y además, por otro lado, a veces el sector privado tiene una mirada más puesta en el mercado y el Estado tiene una mirada más amplia, puesta en el bien común. Entonces, ahí por eso una vez más creo que es el Estado quien tiene que motorizar, pero con una participación activa e integrada con los privados. Hola a todos, Rodrigo Castro, yo estoy a cargo de tecnología de la información de Cenabast. Efectivamente, el tema de la interoperabilidad y la trazabilidad, al final lo que me he dado cuenta es que el desafío mayor es un tema comunicacional, un tema de voluntad, más que un problema técnico. Porque para interoperar tienen que haber dos personas que están de acuerdo en intercambiar algo en un momento adecuado y que sea de utilidad y que agregue valor para el otro. Entonces, aquí hay decisiones a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Micro, ¿por qué? Porque la interoperabilidad en un hospital pasa por diferentes estamentos. Y ahí cuando los procesos transversales se hace difícil llegar y concretar. Porque la trazabilidad empieza cuando llega el camión de Cenabast con los medicamentos y los deja en bodega con el código GETIN. Tú vas a necesitar un sistema de bodega que pueda leer ese código GETIN. Vas a necesitar un sistema de farmacia que pueda leer y capturar ese código de GC1. Vas a necesitar que la ficha clínica capture esa información al momento que yo uso el brazalete y quiero identificar la persona, el médico y el medicamento que estoy registrando. Entonces hay un trabajo transversal a nivel micro y que muchas veces en hospitales grandes es difícil. Y más aún cuando son diferentes estamentos. Ahí tienes el primer desafío. Después tienes desafíos grandes como a nivel macro, que efectivamente el Ministerio de Salud con mucha fuerza está impulsando la interoperabilidad clínica. Pero donde hay interoperabilidad clínica, tiene que existir interoperabilidad logística. Porque si tú quieres atender la consulta o la cirugía de un paciente, tienes que asegurar también que ese paciente en ese momento, cuando salga de la lista de espera, reciba los medicamentos y los insumos adecuados para su tratamiento. Y muchas veces en los países
nos hemos enfocado mucho en la parte de la interoperabilidad clínica y hemos dejado de lado un poco la interoperabilidad logística. Y por esa razón, Cenabas con mucha fuerza está empujando el proyecto de interoperabilidad para estar conectados con las bodegas, con los insumos y medicamentos de consumo real que tengan los hospitales, para realmente tener un abastecimiento, una logística más eficiente y mejorar la atención hacia los hospitales. Porque al final nosotros lo que buscamos es que los hospitales no tengan quiebre de stock, no tengan sobre de stock y nosotros realmente llegar cuando se requiere el medicamento. Pero yo insisto, aquí hay un tema de voluntades y hay un tema de toma de decisiones a nivel micro, meso y macro, y al final hay todo un ecosistema que tiene que empujar al mismo lugar para llegar a esta interoperabilidad. Muchas gracias a los 4. No sé si se me oye. Sí, se me oye. Sí, especialmente por la concisión y la brevedad, dada la complejidad del tema. Les quería poner en una situación, I have a dream. Imaginemos que tenemos la posibilidad, la oportunidad de crear un sistema de salud desde cero. Imaginemos que queremos que este sistema de salud sea interoperable desde el principio. Ya me han contestado ustedes en cuál sería la dirección, quién tendría el rol de dirigir en colaboración con los actores privados y además algo muy importante que nos ha comentado y es tener en cuenta no solo la interoperabilidad clínica, sino la logística. Es un punto verdaderamente importante y agradezco que lo hayas puesto en la mesa. Bien, en este supuesto, que podamos tener esta posibilidad de crear un sistema interoperable desde el cero, ¿qué otras consideraciones creen que son absolutamente clave que deberían tener en cuenta para poder integrar los datos de forma efectiva a lo largo de toda la cadena de suministro, aguas arriba, aguas abajo y también dentro de nuestra propia organización? Si es posible ser concisos, cosa que dudo, pero vamos a intentarlo. Chuta, está difícil, ¿no? Voy a partir yo. De ahí me complementan o me tiran tomates. Eh, Uy, qué difícil. A ver, primero que nada, se requiere capacitar. O sea, partamos de la base que requerimos capital humano avanzado. De hecho, cuando se formuló el CENS, yo participé en la formulación del CENS, también colaboro con el CENS, trabajo en el CENS, me siento orgulloso de lo que ha hecho el CENS. Y cuando partimos con el CENS, la estadística que se sacó como argumento, uno de los argumentos en la postulación del centro concursable en Corfo, en ese momento Corfo, era que faltaba aproximadamente 20.000 expertos en el área. Había mucha gente que trabajaba, muchos informáticos expertos en el área técnica, que por empírica obviamente conocía el área y sabía cómo implementar cosas, pero para avanzar en torno al cambio de transformación, o sea, la transformación digital, la interoperabilidad y otros ejes importantes en ese momento, se requería aumentar brutalmente la capacidad de técnica de las personas y de la toma de decisiones, y eso se ha ido supliendo, pero todavía nos falta una tremenda brecha del tomador de decisión. Entonces, capacitar para tener una masa crítica poderosa es como uno de los primeros desafíos. Pero también hay otro, voy a tratar de decir un par más, me imagino que van a haber más que me van a faltar, que está relacionado con la gobernanza. Indudablemente que para poder pensar en un sistema de salud conectado, porque en realidad la interoperabilidad, a mí me cuesta pensar en que voy a soñar en interoperabilidad. Yo por sobre todo pienso en cómo logro un sistema de salud conectado. Si el sistema de salud que tenemos es el que necesitamos y es el que funciona, ahora tengo que conectarlo. Y para hacer eso necesito obviamente mirar distinto el espejo y ver la moneda de la otra cara, el cómo yo logro ahora sobre ese sistema de salud tener la capacidad de gestionar adecuadamente los datos, lo que plantea recién Rodrigo, el cómo yo toda mi cadena de suministro la puedo gestionar adecuadamente con los nuevos desafíos que nos vemos enfrentados. Y eso implica gobernanza, orden, tener muy claro para dónde vamos y quién tiene que hacer, qué tiene que cubrir cada rol. Y hecho eso, vamos a la parte tecnológica, que ojo, en el modelo de transformación digital está más o menos definido. Parte del hecho de que tenemos infraestructura de partida, que tenemos gente, que tenemos gestión del cambio, que tenemos capacidad, que tenemos normativa y tecnológicamente somos capaces de levantar desde los computadores que se requiere en cada lugar, la tecnología que se requiere en cada momento, hasta finalmente las grandes estructuras que permiten que esto fluya. Traté de ser lo más conciso posible. Bueno, un poco para complementar lo que tú indicas, para no repetir, digamos. Está claro que el capital humano es importante. De hecho, acabamos de terminar a fines del año pasado una formación en HL7 a funcionarios públicos, a gente TI del área pública. Y
me recuerdan el número, eran 200 y algo, 210 funcionarios que logramos subirse su nivel a un estándar para poder empezar a hablar de interoperabilidad en un nivel. Pero más allá de la gobernanza, para no caer en eso, está en cómo empezamos a transformar, porque, insisto, no es un proyecto tecnológico, creo que lo hemos dicho todo el día, sino que cómo empezamos a transformar, a revisar el proceso. Porque los procesos que tenemos hoy día en los hospitales es un proceso que se armamos en el 2007, incluso antes. Y lo que requiere hoy día es una repensada. Porque tal como decía Rodrigo, cuando miramos el proceso logístico, o miramos el proceso clínico, o el proceso administrativo de recursos humanos, tenemos que mirar cómo incorporamos tecnología ahí. No podemos llegar y decir, ya ahora en recursos humanos vamos a usar el Sirache famoso, sacamos la versión 2 del Sirache y estamos interoperando. No. El proceso es como yo entiendo que cuando contrato a alguien, voy al sistema de la Superintendencia de Salud y obtengo el certificado, no se lo pido. Voy a la universidad a la cual el funcionario declaró que fue y tengo los datos. Entonces, hay que revisar el proceso, fundamental. Capacitación, gobernanza, revisar el proceso. Tecnológicamente, tienen que salir las instancias para que eso ocurra. Y hoy, la ley, que nos obliga a hacerlo en el plazo que está estipulado en la ley. Y estamos trabajando en un reglamento precisamente para fortalecerlo. Y lo otro importante, que es algo que no veníamos trabajando, es que todos los hospitales nuevos en este país parten digitalizados. Cuando miramos para atrás, los hospitales nuevos partían con lo que podían tener digitalizado. Y era arrastrar una bola de trabajo y de servicios que venían del pasado y traíamos las buenas, malas y medianas prácticas a un establecimiento nuevo. Hoy día miramos un establecimiento nuevo, esto que se entrega al gobierno, en un establecimiento 100% digital. Eso es súper importante porque obligamos a cambiar el modelo de negocio, el modelo de gestión y a su vez cómo incorporamos los presupuestos para fortalecer la tecnología. Eso. Y yo pensaba, mientras que estamos charlando acerca de cómo integrar a todos los eslabones de la cadena y hacerlos parte de todo este intercambio de información súper importante, yo me ponía a pensar, ¿y dónde queda el paciente con la información? Hace algún tiempo escuchábamos a Google que decía, yo voy a subir y voy a poner la historia clínica de cada uno de los pacientes disponible para que cada uno pueda acceder a la información propia y vamos a democratizar la información de los pacientes para que cada uno pueda acceder. Entonces yo decía, en toda esta discusión, ¿dónde dejamos al paciente y a su acceso a los datos y a la información? Bueno, hay un primer paso de contacto más directo que tiene el paciente, que quizás no tiene que pedir turno físico, sino que puede acceder a la consulta virtual, ¿sí? Accede más rápido. Ahora, ¿qué nos falta para que yo como paciente pueda además acceder a mi historia clínica y saber de cada institución en la que estuve, que se integren para que los diferentes tratamientos que recibí en diferentes instituciones médicas estén integradas y disponibles para que yo como paciente pueda acceder rápidamente? Si hoy yo en la Argentina me cambio de una institución a otra, no tienen información. Tengo que ir a contar y me vuelven a preguntar, ¿usted tiene alergias? ¿Usted se operó? ¿Qué medicamentos usted toma? Pues medicamentos que tomo hace 10 años. Ahora cambié de institución y nadie sabe mi historia y mi información, pero todas las instituciones de alguna manera se jactan en tener historia clínica electrónica. ¿Y por qué no se le intercambian? ¿Y cuál es el rol del Estado para asegurar que esa integración se dé para que se pueda democratizar esa información? Pero bueno, esta es una mirada más desde la mirada del paciente, ¿no? Vale. Antes de contestar, ¿cuántos de ustedes son de algún hospital de acá de Chile? ¿Sí? Uno, Alfredo, dos, tres. Por favor, visiten el stand de Senabas, conozcan el proyecto de interoperabilidad que tenemos. Lo que queremos hacer nosotros es mejorar nuestro servicio y nuestra gestión con ustedes. Así que los espero en el stand de Senabas. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es que tengamos una gobernanza de los datos clínicos y administrativos a nivel de todo el sector, donde podamos predecir los riesgos sanitarios,
donde podemos adelantar el trabajo preventivo, donde podemos entender dónde van a faltar los recursos para que lleguemos a tiempo como sector. Ese es el sueño de inteligencia sanitaria que tengo y me gustaría que Senabas tuviera la información de los hospitales para entender el consumo real de sus medicamentos y realmente poder tener un abastecimiento eficiente y llegar cuando realmente se requiere. Si logramos eso, yo creo que vamos a poder ligar un tema que es tremendo, que la demanda es cada vez mayor y los recursos son cada vez menores. Y si no logramos tener una inteligencia sanitaria para predecir dónde se requiere actuar, dónde se requiere prevenir y a dónde se quieren entregar recursos, insumos y medicamentos, solamente de esa forma vamos a poder construir una mejor salud para todos. Muchas gracias a los cuatro. Agradezco el ejercicio tan importante de sintetizar las respuestas, que sé que no es fácil. Iba a hacer la siguiente pregunta, preguntándole sobre los desafíos, pero el desafío tiene una connotación algo negativa y quiero darle la vuelta a la pregunta para que sea positiva. Para que me digan cada uno desde su experiencia, desde su ángulo, desde su punto de vista, cómo se puede acelerar la integración de estándares para que no haya fricciones. Es decir, cuáles son las mejores estrategias para poder integrar estándares como HL7, GS1, SNOMED, por nombrar algunos, en los sistemas de salud de manera efectiva. Ojalá hubiera una receta, no la hay. Ese es el problema. Eso es lo bonito que tiene esto. No hay receta. Y eso implica que se necesita voluntad política, liderazgo y mucho compromiso. Y eso de todas las dimensiones, de la dimensión de la capacitación, de la búsqueda de presupuesto, de la voluntad política del Estado, porque no hay receta, porque cada realidad en salud es distinta. Nuestra realidad en salud es completamente distinta a la de otros países y por consiguiente lo que funcionó para interoperar en otros países posiblemente en Chile no va a funcionar o va a ser mucho más ineficiente. Eh, y por lo tanto lo que uno tiene que hacer, volviendo a la pregunta anterior, es soñar, es a través de ese sueño pensar en cómo desde ahí articulamos cosas que nos importen, porque tomo lo que tú mencionabas, que es el tema del paciente, porque al final del día, ¿cuál es el fin último? ¿Qué es lo que estamos buscando? O sea, a mí me encantaría tener un sistema de salud en la cual cuando yo le pregunto a un paciente, oiga usted, ¿qué siente de su sistema de salud nacional? Es bueno. Sí, y hoy día no tenemos todavía eso. Pero cuando alguien dice el sistema de salud es bueno, quiere decir que hubo múltiples cosas que funcionaron para lograr llegar a esa persona y que esa persona diga, a mí el sistema de salud de mi país me gusta. Y entre esas cosas están los apoyos como la interoperabilidad. Es uno de los muchos apoyos que hay que hacer, pero sin duda alguna que es un aporte que es significativo desde el punto de vista del empoderamiento de los usuarios, incluido el paciente, y desde el punto de vista de el que las estrategias que se tomaron circunstancialmente para el país, que posiblemente hoy día pueden funcionar, pero mañana ya no pueden funcionar, se hicieron bien. Y por lo tanto, vuelvo entonces a la respuesta dado el tiempo original. Se requiere fuerza de voluntad, se requiere voluntad política, se requiere liderazgo y se requiere calidad en la estrategia. Y que todos empujemos el mismo carro, porque al final del día siempre surgen problemas del valor que tiene interoperar. Y ahí es donde surgen los problemas mayoritarios, porque voy a poner un ejemplo para no irnos aquí al país. En Australia tuvieron tremendos problemas con la industria, en algunos casos la industria de imagenología, que no quería interoperar por perder mercado. Y esos problemas que surgen por la falta de claridad en el mensaje, en el liderazgo y en la estrategia, tenemos que evitar que ocurran aquí en el país. Perfecto. Yo creo que cuando uno plantea una estrategia, en este país respetamos las estrategias que vienen desde los años anteriores y no se pierden con un periodo de gobierno. Por lo tanto, hoy día la fortaleza que tiene es, lo que cuando hablamos de interoperabilidad, es que hoy día hay una estrategia y hay un roadmap de trabajo que estamos hoy día avanzando en esa línea. Obviamente que cuando uno piensa en los estándares y piensa en instituciones como GS1, en HL7 y en el CENS, claro que son colaboradores que tienen que ir uno a uno haciendo esto, porque el Estado no tiene toda la orgánica para resolverlo. Y por lo tanto la colaboración es súper importante. Pero no hay que olvidar lo que decías tú, que me parece súper bien, que a diferencia de otros países, cuando uno mira la experiencia, la mayoría ha sido exitoso si tiene una ley que lo acompaña. Por lo tanto, el voluntarismo no ha sido tan efectivo,
Por lo tanto, cuando hay una ley que lo acompaña, avanza en esa línea. Y es por eso que en el 2022, cuando se planteó desde el legislativo una ley de interoperabilidad, apoyamos todos, porque con eso permitíamos el apalancar este proceso. Entonces, creo yo hoy día que ¿dónde están nuestros ejes de fuerza? Primero, que tenemos una estrategia. Hoy día sabemos lo que vamos a hacer y por dónde estamos. Porque estamos en tiempos de espera interoperable, porque es un objetivo de gobierno, porque es donde duele a un paciente el hecho de que está en la lista de espera y esperando ser atendido. Por lo tanto, todo el flujo asociado a esa componente tiene que estar interoperando. Hoy día hablamos de la interconsulta, hablamos de los datos de la ficha clínica. Es cierto que cuando vamos a operar a alguien tenemos que interoperar los insumos, pero primero tenemos que resolver que tengamos sistemas que sean eficientes en la entrega del insumo. Y por lo tanto hay una línea de trabajo, hay un fortalecimiento de una estrategia Sidra que viene desde el 2007 en este país, que es del Sistema de Información de la Red Asistencial, y que la vamos a apoyar y que la estamos fortaleciendo también. Entonces, las estrategias digitales tienen que estar. ¿Dónde hemos fallado? Cuando está el proyecto de interoperabilidad, el proyecto de la renovación I, el proyecto de la renovación X, porque los proyectos terminan, pueden incluso cambiarse de un momento a otro. Entonces yo creo que hay ejes fuerzas que hoy día están la ley, la estrategia, la gobernanza, el objetivo puntual, el objetivo es tiempos de espera. Podríamos interoperar imágenes, podríamos estar interoperando laboratorios, podríamos estar haciendo otros que sean mucho más simples. O todo. Y eso sería de locos, porque no alcanzaríamos a terminar, pero hermoso, ¿cierto? Entonces, pero tiene un roadmap de trabajo. O sea, hoy día nosotros estamos con tiempos de espera interoperables y este año, 2025, vamos al quirúrgico y vamos a interoperar con el privado en quirúrgico. Vamos a subir las urgencias, todas las urgencias. Entonces, hay un camino, hay una estrategia. Entonces, sintetizando, ley, estrategia, compromiso de la autoridad, tenemos una ministra de salud que hoy día habla de interoperabilidad, que dice que vamos a resolver, que reconoce que tenemos sistemas que hoy día no resuelven todo o que tienen X dificultades y que las vamos a mejorar, pero también pone en la mesa que debemos interoperar con los datos, que debemos tener información estandarizada y que debemos generar valor y gestión con la información. Eso. Bueno, creo que lo que comentaron mis dos compañeros de panel redondea un poco la idea. Yo lo único que acotaría, cambiaría el orden, que sería discusión, acuerdo, ley. ¿No? Por eso mirándolo a veces el error en la Argentina, vamos a hablar de mi experiencia, es cuando se llegan a la ley sin hacer los acuerdos previos. Entonces luego generan resistencia, luego no hay comprensión o hay una idea de que quien regula no conoce la realidad de los participantes de la cadena, entonces ya la descalifican o la resisten y a veces se generan dificultades. Pero creo que el primer paso es sí que haya una voluntad, pero que haya una serie de acuerdos. Y ahí es súper importante el trabajo que están haciendo ustedes desde el Estado para involucrar a los estándares. Y no solamente es que sea uno, sino a todos los estándares que existen y que están conviviendo para la mejora de los procesos, no solamente en los hospitalarios, sino todos los que tienen que ver con la logística, con la mejora de la logística y también de la producción en la industria. Porque si no, también pareciera ser que se beneficia a uno y se complica a otro. Es un comentario que nos ha pasado allá en la Argentina. Decía la industria, bueno, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que se beneficie el resto de la cadena. O sea, tenemos que poner el dinero para que todo mejore de ahí en adelante. Bueno, veamos cómo hacer que eso que ustedes hacen, invierten, después se traslade al precio del producto para que sea un esfuerzo compartido. Bueno, pero ¿cómo puede el Estado ayudar a mejorar los procedimientos? Bueno, el Estado ya un trabajo importante hace al juntar voluntades y ponerlas en una ley, en una regulación para que esto suceda. Pero me parece que el tema del cambio cultural y el cambio de la generación de acuerdos es lo que va a ayudar a que este tipo de cosas lleguen a buen término, a buen fin, y que todos puedan rápidamente alinearse bajo un mismo objetivo, ¿sí? Pero para eso primero hay que hacer ese acuerdo de objetivos. Sí, se me ocurren dos cosas. Uno que ya estuvieron comentando, todo el tema de la gobernanza. Pensar que, como se decía yo, la gobernanza
clínica y también logística. Nosotros como Cenabás estamos convencidos que podemos aportar muchísimo en lo que es todo lo que es gobernanza logística, porque ese es nuestro quehacer, el abastecimiento de insumos y medicamentos. Y pensamos que esto se requiere con una mirada nacional. Nos gustaría ser parte de ese equipo, Jorge. Em, Hay cosas más pequeñas a nivel micro donde yo creo que un subdirector administrativo, cuando hace unas bases, un contrato con alguien que le está entregando un sistema de información, sea de laboratorio, sea de ficha clínica, porque generalmente un subdirector administrativo en Chile toma la siguiente decisión: o invierto recursos para el desarrollo propio o lo compro por fuera. Cualquiera de las dos decisiones él puede exigir, porque el que pone el dinero es el subdirector administrativo. Esa es la función en un hospital de ese cargo. Entonces, yo me pregunto, si hace 10 años atrás todos los subdirectores administrativos se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen incluido esa cláusula en el contrato o en las bases, tú puedes entrar acá siempre y cuando cumples estándar 1, estándar 2, estándar 3. Quizás estaríamos ahora hablando y estaríamos mucho más avanzados. Pero yo creo que efectivamente un subdirector administrativo tiene el poder al momento de suscribir un contrato de exigirle estándares a la industria, al que le provee el sistema de información. Y eso yo creo que es algo a nivel micro que no necesita una decisión a nivel macro. Muchas gracias por las respuestas. Quedan lamentablemente solo 4 minutos para finalizar este debate. Les estoy pidiendo un extra esfuerzo porque soy consciente de que el debate daría para muchas horas, pero quizás en esencia del tiempo y para evitar que estos debates queden solo en buenas intenciones. Si tuviéramos que pasar directamente a la acción, le voy a pedir muy brevemente a cada uno, a ver si en 30 segundos, el último esfuerzo que les pido antes de ir al almuerzo, si podrían definirme 3 pasos concretos que deberíamos dar como sistema de salud en los próximos 2 años para mejorar la interoperabilidad de la salud en esta región. ¿Cuáles serían? Ya, medio minuto. Desde Chile 7 lo digo, y desde la academia. Normativa, capacitación y liderazgo. Desde el Ministerio de Salud, liderazgo absolutamente, normativa, que es lo que estamos trabajando, y propiciar los potenciales desarrollos a nivel del país, porque el avance no es parejo, sino que es discontinuo, por el nivel de digitalización que tienen, y por lo tanto potenciaríamos estrategias locales para implementar la interoperabilidad. Yo desde GC1 no puedo nombrar otra cosa que estándares y soluciones. Y cuando digo soluciones, catálogos electrónicos de alineación de datos logísticos de productos para el intercambio de la información de los productos, documentos electrónicos estándar para el intercambio en toda la cadena de la información con un formato estándar de documento acordado por toda la industria y por todos los eslabones de la cadena. O sea, los estándares nos dan la posibilidad de tener soluciones que hace 10 años puedan resolver problemas de integración de información. Bueno, desde Cenabás nos gustaría escalar nuestro proyecto. Hoy día tenemos a 10 hospitales tributando con información en temas logísticos. Hemos construido visores, hemos trabajado con los hospitales. Pensamos que es un excelente proyecto, que con esto realmente podemos hacer la diferencia, podemos mejorar la gestión, entender mejor las necesidades y el consumo real que tienen los hospitales para que Cenabás pueda realmente entregar un mejor servicio, un mejor abastecimiento. Así que la invitación, Jorge, es poder escalar esto a nivel nacional. Muchas gracias a todos. Yo, si me permiten, también voy a decir mis ideas claves por cerrar este magnífico panel. Me gustaría concluir y que se llevasen estas 3 ideas. La primera, que los estándares globales son la base fundacional de un ecosistema de salud conectado, no solo interoperable. Que la interoperabilidad, ya lo hemos dicho, no es solo tecnología, es colaboración y es compromiso.
y que no podemos seguir trabajando en silos. Es algo que todos ya hemos visto, que entendemos. Necesitamos integrar datos en tiempo real para mejorar lo que más importa, que es la atención al paciente, en definitiva. Muchas gracias a todos, especialmente a los panelistas, por ser tan eficientes en este panel en tan poquito tiempo. Les invitamos a continuar la conversación, si ellos me lo permiten, durante el almuerzo, y muchas gracias a todos.